Bueno, hola chicos. Vamos a tratar hoy de estar más suelto. Y como siempre, en la clase de hoy vamos a arrancar un poco con lo que es una ayuda a memoria de lo que fue la clase pasada, ¿sí? En este caso, habíamos hablado de lo que yo ya les expliqué, el huevo, ¿sí? Habíamos hablado de toda su estructura, ya sea cámara de aire, ya sea en cáscara, ya sea membranas, ya sea filamentos, y nuestra yema y clara, ¿sí? Voy a poner 2 segundos, digamos, el dibujo para que lo vean atentamente y ahí vamos a empezar a hablar, digamos, de lo que sería el repaso de lo que es el huevo, ¿sí? Espero que se vea bien, se vea nítido. Por ahí lo van a ver al revés, pero es muy sencillo, digamos, de observar, ¿sí? Esa sería nuestra estructura. Vamos a detallar claramente determinadas partes para que quede registrado en nuestro video y vamos a empezar con el cascarón, ¿sí? El cascarón que va a tener una cantidad máxima dentro de nuestro compuesto del 10%, ¿sí? Eh, la cáscara está básicamente compuesta por carbonato de calcio. Puede ser blancuzco, puede ser marrón, lo cual va a depender de la raza de la gallina, ¿sí? Eh, la pigmentación y la resistencia del cascarón disminuyen con la edad de la gallina, ¿sí? Eso vamos a tener en cuenta siempre, digamos, la edad del animal, ¿sí? El color básicamente no va a afectar nuestra calidad, ni el valor nutritivo, ni el sabor, ni el grosor del cascarón, ¿sí? La, la pigmentación entonces y la resistencia del cascarón, entonces vuelvo a repetir, va a depender de la edad de nuestra gallina. ¿Y cuál va a ser la función más importante? Es la protección del interior, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, el cascarón corresponde a un 10% de nuestro producto y en su integridad está compuesto por carbonato de calcio. Y la función que cumple es protectora, ¿sí? Después vamos a hablar de lo que es nuestra yema, ¿sí? Que ya hablamos de una cantidad del compuesto un poco más grande que sería el 30%, ¿sí? Donde vamos a tener la mayor fuentes de vitaminas, minerales y grasas. Lo leo para no equivocarme, ¿sí? Dentro de nuestro huevo, ¿sí? Entonces, fuente de vitaminas, fuente de minerales y fuente de grasa, ¿sí? En ella se encuentra también lo que denominamos disco germinal o blastodisco, que para nosotros nos resultaba un poquito complejo el nombre cuando decíamos blastodisco, que se puede reconocer como una pequeña, ¿sí?, depresión en la superficie, o sea, es como una camarita, yo los había explicado personalmente. Eh, Perdón, me tildé. Y bueno, y el color de la yema depende de la alimentación de la gallina, o sea, todo va a estar predispuestos a lo que va a ser la alimentación del animal, ¿sí? El color fuerte o más leve de la yema va a depender exclusivamente de lo que eh, consume el animal, ¿sí? Pero no influye en un valor nutricional, ¿sí? Y habíamos hablado de que cumple la función también de hablar de esa antigüedad del huevo, ¿sí? En este caso, no, a medida que vaya creciendo
ese disco germinal nos va a dar también la antigüedad, digamos, de lo que es el huevo, ¿sí? Después, el huevo está compuesto básicamente por un 60%, o sea que sería su mayor contenido, en clara, ¿sí? En su totalidad contiene albúmina, ¿sí? Albúmina, ¿sí? En los huevos crudos es opalescente, o sea, es un color claro. En los cocidos o batidos se toma de color blanca, ¿sí? O sea, opalescente es algo transparente, algo viscoso, este, pero de forma cruda. Ya al transformarlo en la cocción, lo vamos a ver de un color blancuzco, ¿sí? Tiene presencia de dióxido de carbono, nos dice, y no ha escapado a través del, sí, o sea, si no debe escaparse a través del cascarón, nos dice el libro, ¿sí? Si nosotros encontramos un huevo básicamente rajado o que se le ve un poquito la clara, va a ir perdiendo ya sus propiedades, entonces sería bueno que nosotros lo utilicemos, ¿sí? La albúmina es un alimento que va a reemplazar básicamente la proteína. Entonces, en vez de consumir carne, podemos perfectamente consumir nuestro huevo, ¿sí? Después tenemos los filamentos que me preguntaron también qué significaba o qué era. Son prolongaciones. O sea, de una forma teórica tenemos que decir que son prolongaciones estructurales en forma de cordón, o sea, pequeñitos, como figura en nuestro disco, ¿sí? O sea, a lo largo del huevo, ¿sí? ¿Cuál es la función de estos filamentos? Es mantener en el centro nuestra yema, ¿sí? O sea, van a formar un cordoncito medio grueso que también tiene la estructura de clara, pero más consistente, y van a mantener nuestra yema en el centro, ¿sí? O sea, cuando más prominente, o sea, más grueso sea el filamento, más fresco va a ser nuestro huevo, ¿sí? Son detalles por ahí que yo no se los doy en la presencialidad, pero son de suma utilidad. Si ustedes abren un huevo y el filamento es visible porque es mucho más gruesito y es como un hilo gordo, se van a dar cuenta que el huevo está sumamente de buena calidad, ¿sí? Si es grueso. A medida que va afinando ese filamento, el huevo va perdiendo sus propiedades, ¿sí? La cámara de aire es lo más simple que habíamos hablado, ¿se acuerdan? Que es de este costado, ¿sí? Eso es lo que nos va a dar la generalidad y antigüedad de nuestro huevo, o sea, ¿sí? La capacidad de mantener todos los nutrientes a través del tiempo, ¿sí? Si esa cámara de aire o espacio vacío que hay entre la cáscara y la clara, crece, es grande, o sea, nos va a hablar de un huevo también ya antiguo, ¿sí? Con una antigüedad y un huevo viejo, ¿sí? La cámara de aire nos va a delimitar la antigüedad, ¿sí? O sea, básicamente es eso. O sea, un huevo con una cámara de aire pequeña prácticamente sería un huevo fresco, ¿sí? Su tamaño, acá dice que su tamaño se incrementa a través del paso del tiempo, por lo que se considera un índice de frescura, ¿sí? Y por último, tenemos nuestras membranas, ¿sí? El cascarón tiene membranas interiores, ¿sí? Que yo se las puse en el dibujito, membranas interiores y exteriores, que una está en contacto con el cascarón, ¿sí? La otra recubre la clara. Entre las dos forman también como un tipo de cama de aire y proveen protección al huevo, ¿sí? Su función fundamental
va a ser proteger el huevo, ¿sí? La que sería vitelina, que es la interior, o sea, la membrana vitelina, es también la que va a proteger nuestra yema, ¿sí? Ante, bueno, lo mencionado, vamos a hablar de la antigüedad del huevo, cómo podemos nosotros corroborar, ¿sí? Con métodos para, ya lo habíamos hablado en clase, habíamos hablado de los métodos para verificar la antigüedad del huevo, ¿sí? El primer método que nos enumeran acá es el de colocar el huevo en un recipiente de agua, ¿sí? Si el huevo se mantiene al ser introducido en ese recipiente con agua, vamos a hablar básicamente de un huevo fresco, ¿sí? Ahora bien, si nosotros al incorporar el huevo en la superficie líquida y se eleva hacia la superficie, ya hablamos de un huevo en mal estado, ¿sí? Ese sería el método clásico para que nosotros veamos que la antigüedad del huevo y si realmente es un huevo fresco, recién cosechado, ¿sí? El segundo método se los voy a leer porque dice romper la cáscara y depositar el huevo sobre una superficie plana. Si la yema se mantiene erguida en el centro, o sea, si nosotros al romper la cáscara del huevo mantenemos un huevo con una yema brillante en el centro, también el huevo es fresco. Ahora, cuando el huevo empieza a desparramarse, o sea, su yema se empieza a desparramar por todos lados, vamos a hablar de que también es un huevo viejo, ¿sí? Porque la yema ya no se va a colocar en su centro, ¿sí? Se va a colocar siempre a los costados o va a tender a tirarse para un costado. Entonces también vamos a poder dimensionar que el huevo no es tan fresco, ¿sí? Y el tercer método es tomar un huevo y moverlo hacia los polos. O sea, hacia los polos. El huevito, nosotros vamos a escuchar, ¿sí? Si se siente ese sonido medio ahuecado, también vamos a hablar de que es un huevo no nuevo, ¿sí? O sea, un huevo ya que tiene su antigüedad, ¿sí? Entonces, tenemos tres formas de delimitarlo, ¿sí? Por recipiente de agua, por la ubicación de la yema en la clara y por el sonido ahuecado, ¿sí? Son las tres formas de ver en que nuestro huevo esté totalmente fresco, ¿sí? Y vamos a hablar de las funciones básicas del huevo, ¿sí? La primera es nutrir, la segunda es ligar, la segunda es estabilizar y airear y clarificar, ¿sí? Son las cuatro funciones más importantes del huevo. Cuando hablamos de nutrir, ¿a qué nos referimos? Debido a la composición de proteínas y grasas, el huevo es uno de los alimentos más importantes en la dieta diaria, ¿sí? Se puede usar como elemento base o como complemento. O sea, al ser un nutriente tan importante por sus vitaminas, vamos a poder usarlo como plato principal, por ejemplo, un omelette relleno de jamón y queso con una ensalada, sería nuestra proteína y sería nuestro plato principal. O como suplemento, puede ser un revueltito de huevo, como suele hacerse en los desayunos. No necesariamente nosotros lo aplicamos, pero en varias partes del mundo lo usan como alimentación, como primera alimentación al levantarse. ¿Para qué? Para tener todas las energías, acompañado de un jugo de naranja, acompañado de un café, acompañado con tostadas, mermeladas y quesos, que sería un desayuno clásico americano y bueno, y tocino que nosotros no solemos consumirlo.
pero en eso sería como suplemento, ¿sí? En otras partes del mundo se desayuna fuerte porque no se almuerza como corresponde y su otra comida fuerte sería la cena, ¿sí? Por eso hablamos de un suplemento, ¿sí? Continuando ya con... Espero que haya quedado claro, ¿sí? Yo soy muy acelerado para hablar y por ahí espero que le haya quedado sumamente claro lo que estoy tratando de decirles respecto a este repaso, ¿sí? Que ya por supuesto lo hablamos en clase, pero bueno, decidimos también incorporar en el video para poder continuar nuestra capacitación. A partir de ahora vamos a hablar específicamente de lo que sería un nuevo producto, que sería en este caso la vedette, la harina, ¿sí? Nosotros vamos a hablar en este caso de la harina de trigo, porque nuestra clase en la semana va a ser un pan de maíz, ¿sí? Entonces, voy a mostrarle nuestro primer dibujito, que sería harina, ¿sí? Las tres cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es lo que es nuestro endospermo, lo que es el germen y lo que es la cáscara o salvado, ¿sí? Igual después lo vamos a ver en clase jueves y viernes, pero quería mostrarle la estructura de lo que es la harina, ¿sí? Dicho esto, la harina tiene su historia y se lo conoce hace más de 9000 años y es consumida por el hombre desde los albores, ¿sí? De la civilización. Como estructura